Dios les bendiga, hermanos. Pues me da gusto de poder llegar a sus casas en este día. Para algunos lo van a ver esta noche, para otros otro día, pero lo importante es que se puedan escuchar la palabra de Dios. Amén. Y antes de ir a la palabra de Dios, si pueden ir buscando Romanos 8, vamos a leer del 28 al 39. Y antes de eso quisiera los anuncios, hermanos, la razón por qué estamos transmitiendo aquí desde el hogar. Esta semana pasada el pastor se sintió enfermo y usted no ha escuchado, él salió positivo con el test de COVID. Entonces, por seguridad de los hermanos, por cuidar la salud de cada uno de ustedes, pues se ha decidido cerrar la iglesia por este tiempo, para mientras se mejora el pastor y para también, pues que no haya otro contagio o alguna cosa que pase pues en la iglesia. No significa que pasó ahí, pero para cuidar la salud de cada uno de ustedes. Uno de los hermanos pues que tuvieron un contacto con el pastor se van a hacer exámenes, pero gracias a Dios no ha salido nada más hasta aquí. Y esa cosa le puede suceder a cualquiera y en cualquier lugar, porque nos podemos ir a cualquier lugar y nos pasa. No significa que eso pase en la iglesia, pero por cuidar la salud de cada uno de ustedes se va a estar transmitiendo hasta nuevo aviso por estos medios. En los domingos a las 11 de la mañana vamos a comenzar los estudios de escuela dominical por Zoom. Se les va a enviar un link a todos los hermanos. La mayoría de las damas lo tienen ya, esa misma contraseña. Ese es lo mismo que se va a usar para ingresar. Amén. Y pues esperamos que se recupere el pastor. Cualquier cosa, cualquier necesidad que él tenga, nos estamos dispuestos a servirle, a ayudarle en lo que sea y apoyarlo también con las oraciones, que es lo más importante. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Estuve tratando de conectarme con una cámara, pero no me sirvió el audio. Entonces, por ahora, mientras soluciono ese problema, así va a ser. Porque a veces no tiene dificultades. Dejé las cosas en la iglesia, ¿verdad? No estábamos listos para esto, pero estamos dispuestos a servir al Señor. Amén. Y vamos a comenzar en la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos del 8, del 28 al 39, para dar inicio. Amén. Cuando la tengan, se pueden ir a la palabra de Dios. Romanos 8, del 28 al 39. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dice la palabra, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre tú eres el que nos guarda, Señor, que nos ha cuidado, que nos ha amado, Señor. Y vamos a comenzar un año nuevo, Señor. Así que te pedimos tu bendición, pedimos tu presencia, Señor, tu amor, tu gracia, y que siempre nos acompañe, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, para tu honra, para tu gloria. Amén. Hermano, fíjate que estamos en la primera semana del año 21. ¿Cómo ha pasado este año? Amén. En este año muchas cosas sucedieron, amén. Cosas que tal vez estamos preparados para otras cosas, no estamos preparados, amén. Cómo cambió de noche a la mañana nuestras circunstancias. Cómo hemos pasado por muchas cosas difíciles, amén. Para muchos, ¿verdad? Ha sido una prueba nuestra fe, amén. Hemos tenido que pasar por pruebas difíciles, amén. Momentos de dolor, algunos momentos de pruebas, momentos de tristezas, aislados de la familia. Otros, ¿verdad?
han perdido el trabajo, otros están pues en soledad, están tratando de pensar qué es lo que está pasando con este mundo, cuál será el futuro de la iglesia, cuál será el futuro de mi familia, amén. Pero a pesar de todas esas cosas, ¿verdad?, que estamos pasando cada día, que estamos luchando, Dios tiene el control, amén. Y para otros también su fe se ha estremecido un poco, cosas inesperadas que pasaron, se le ha venido tal vez una enfermedad, amén, han luchado con algo más fuerte que eso, una pérdida de un ser querido, amén, algo doloroso que es eso, amén, algo que es muy difícil de decir qué está pasando en mi vida, por qué han sucedido esas cosas, amén. Otros han tenido unas luchas que es contra su fe, una lucha espiritual, batallando para estar de pie cada día. Y dicen, ¿dónde está mi ayuda? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Para otros han retrocedido para atrás. En vez de ir para adelante, como dice la palabra de Dios, se han echado para atrás, han retrocedido, han descuidado su fe, han descuidado su caminar. Y está al contrario los otros que se han fortalecido este año, que han tenido un año exitoso, que han ido, como dice la palabra, de gloria en gloria, que han sido fortalecidos, que ha crecido su fe este año, que ha crecido su amor, su paciencia, su pasión por Jesús. Entonces tenemos dos tipos de personas pero cada año suceden estas cosas en la vida de cada creyente. Amén. Algunos tenemos unos años donde hay años victoriosos, otros pasamos por un momento de dolor, de tristeza, de angustia, de soledad, como estamos experimentando este año. Pero la palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Si podemos ir al libro de Romanos 8:28 que vamos de leer, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Ese primer versículo que leímos. Si lo puede buscar, por favor. Pero vamos a ser más claros. Si lo puede ir a Romanos 8:28. ¿A quiénes esas circunstancias les van a ayudar para bien? Si usted puede leerlo, dice, a los que aman a Dios. Si lo puede buscar, por favor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, mire bien claro, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esas cosas que estás pasando, tal vez no las entiendes, pero la palabra de Dios es clara, que dice que te van a ayudar a bien. Tal vez no lo comprendes en el momento, tal vez no lo entiendes, ¿verdad? Y tal vez no lo crees, pero al final de tu carrera, al final de tu vida cristiana, al final, todo te va a ayudar para bien. Amén. Pero quisiéramos que estudiáramos un poco este versículo, porque es muy importante este versículo. Es muy importante, me llamó mucho la atención que dice que todas las cosas les ayuda bien. Una muerte de un ser querido, ¿cómo me va a ayudar para bien? Una pérdida de alguien, una pérdida de trabajo, ¿cómo me va a ayudar para bien? Una enfermedad, ¿cómo me va a ayudar para bien? Esto que está pasando hoy a la iglesia, ¿cómo le va a ayudar para bien? Tal vez te haces esa pregunta, a veces yo me las hago. Pero yo tengo que confiar en Dios, que si yo amo a Dios, Él va a cuidar de mí. Y si Él permitió algo en mi vida, aunque sea algo difícil, era porque era para bien. Amén. Y esa es la fe. Pero mire, estudiemos un poco, como le decía este versículo de Romanos 8:28. Vamos a ir estudiándolo poco a poco, hasta el 39. Y mira lo que dice aquí. Todos queremos que nos vaya bien así, en nuestro caminar. Todos. Yo no creo que alguien desea que le vaya mal, ¿verdad? Yo no le deseo el mal a nadie. Pero para que nos vaya bien, amén, para que nos vaya bien, es importante a los que aman a Dios, dice la palabra. Entonces, ¿amas a Dios? Sería mi pregunta para ti. ¿Amamos a Dios? Para que esas cosas nos vaya bien en ese tiempo. ¿Qué dice la palabra acerca de amar a Dios? En primer lugar, miren lo que dice aquí, en Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice, oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, dice, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. En el libro de Marcos, el Señor Jesucristo fue aún más allá, un paso más. No solamente dice, amarás al Señor con todo, a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice, Él añadió, y con toda tu mente a esto. Y dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y ese es el principal mandamiento. Para las personas que eran judías, para ellos y para nosotros también, el corazón era el asiento de la voluntad y el propósito. El asiento de la voluntad y el propósito. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, debemos amarlo con toda nuestra voluntad. Y que Él debe ser nuestro principal propósito. En esa manera es que demostramos que amamos a Dios. Una persona describía el corazón como una cabaña o una tent, ¿verdad? Donde uno puede entrar, como una choza, ¿verdad? Y lo que está dentro, en ese lugar, o en una caja, lo que está dentro, eso es lo que representa el corazón. ¿Y qué es lo que está dentro de tu corazón? Está Dios ahí. Está en primer lugar el Señor. Está en tus deseos, en tu levantarte, en tu caminar, pensando en Dios. En el deseo tuyo está el principal, pensar Dios. Debería. Con nuestra alma representa los sentimientos y los deseos humanos. Amar a Dios con todo el alma significa que para un israelita y para nosotros era colocar su vida y todos sus deseos en las manos de Dios y permitir que Él controle su vida. ¿Estás permitiendo que Dios controle tu vida? ¿Estás permitiendo que todos tus deseos sean para Dios? ¿Estás poniendo todas tus cosas en las manos de Dios? ¿O Él tiene el último lugar? El alma debe ser para el Señor. Todos esos deseos deben ser para Él. Como decía el salmista, oh alma mía, adora a Jehová. Amén. Con nuestra mente, esa palabra significa dianonía. Y literalmente es la facultad de pensar. Es meditar en Él. La palabra también sugiere el entendimiento. Que debemos de amarlo también con nuestro entendimiento. Porque podemos estar en las cosas de Dios, pero nuestra mente está en otro lugar. Amén. Entonces con el entendimiento también. Con la percepción de que hay un Dios verdadero. Y Él requiere todo mi amor. Amén. También dice con nuestra fuerza. La palabra significa el intenso deseo del ser humano en servir y obedecer a Dios. Amar a Jehová con toda la fuerza significa la profunda dedicación que una persona demuestra en su relación personal con Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Con toda la fuerza significa, amar a Dios con toda la fuerza significa la profunda dedicación que una persona demuestra en su relación personal con Dios. No puedes decir amo a Dios y no me interesa servir a Dios. Seguir a Dios o vivir para Dios. Entonces, amar es el deseo del ser humano en servir y obedecer a Dios. Amén. El deseo humano de servir y obedecer a Dios y la profunda dedicación al servicio de Dios. Cuando una persona ama a Dios, cuando una persona busca a Dios, cuando una persona realmente quiere al Señor, le quiere servir, su vida es dedicada al servicio, amén, de Dios, con sus fuerzas. Así como vamos con entusiasmo al trabajo o a cualquier otra cosa que queremos emprender, el Señor debe de llevar ese primer lugar en nuestra vida. Debe llevar el deseo principal, amarlo con toda nuestra fuerza, no darle lo último de nuestra fuerza a Dios. Dedicarnos a servirle a Él y buscarle a Él cada día. Amén. Más adelante, ¿qué nos dice la palabra para seguir? De amar a Dios. No solamente darle todo eso, amarlo con la mente, con el corazón, con el alma y con la fuerza, pero también el amor a Dios representa obedecerle sus mandamientos, obedecer su ley. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. Miren lo que dice el apóstol Juan, si usted puede buscar por favor, primera de Juan 5, del 3 al 4.
A ver un momentito, por favor, cuando venga a los estudios, traiga la palabra de Dios, para que no crea lo que simplemente decimos, sino que usted también la pueda ver. Primera de Juan 5, del 3 al 4 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y no solamente que lo guardemos, sino que no sean un agravio para nuestras vidas. Que lo hagamos con voluntad, que lo hagamos con felicidad, ir a servirle, a tenerlo de todas las cosas. Entonces, no solamente darle nuestro corazón, alma, fuerza y mente, sino también obedecerle a Él. Y a esas personas les va a ir a bien. Amén. Entonces, si amamos a Dios, también debemos de guardar sus mandamientos. Entonces, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos de Dios, a esos todas las cosas les ayudan para bien. Aunque no las entendamos, nos ayudan para bien. Aunque estemos pasando por dolor, nos ayudan para bien. Aun cuando estemos en nuestra cama y vamos a fallecer, nos van a ayudar para bien. Porque la palabra de Dios nos dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El estar ausentes en el cuerpo, estaremos presentes con el Señor. Y eso lo puedes encontrar en Filipenses 1, del 21 al 24. Mira lo que dice aquí, te lo voy a leer. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, entonces dice, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él decía que era muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Pero por enseñarles, por ayudarles, pues entonces era más necesario estar con ellos. Mira lo que dice aquí en 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo si presentes en el Señor. Aún en esos momentos donde fallecemos, que el Señor ha decidido llevarnos, nos ayuda para bien, porque vamos al mejor lugar. Hemos acabado la carrera de la fe y estamos en su presencia. Amén. Sigamos adelante, vamos a la segunda parte del libro de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y mira lo que dice. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. A sus propósitos hemos sido llamados, no a los nuestros. Hemos sido llamados a los propósitos de Dios. ¿Y cómo Dios nos llamó? Primeramente nos ha llamado por el Evangelio que se nos ha anunciado. Si usted va por favor a 2 de Tesalonicenses del 2, del 13 al 15, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nos llamó, dice, por el Evangelio. Y de esa manera sigue llamando el Señor a las personas, por la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio. Amén. Mire 1 Corintios 1:9 lo que dice. Pero fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, dice nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces no solamente nos ha llamado por el Evangelio para conocerlo a Él, sino también nos ha llamado para una comunión con el Hijo, con el Señor Jesucristo. Y primera de Pedro dice 1, del 14 al 15, nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces no somos llamados a conocerlo a Él por medio del Evangelio, no solamente a tener comunión con Él, que es una de las cosas más importantes del cristianismo, de conocer a Dios y tener comunión con Él, pero también a ser santos, a ser apartados por Él, porque Él es santo. Para eso es una de las grandes razones que nos ha llamado. Muchas veces Dios quiso tratar con Israel. Él quería que fueran luz a las naciones,
Él quería que ellos alumbraran, que fueran una nación santa, una nación limpia, una nación que alumbrara y que anunciara las cosas de Él. Que miraran que Dios estaba allí para hacer maravillas, pero ellos nunca dejaron sus cosas paganas. Nunca ellos entregaron todo su corazón a Dios. Siempre estaban viendo atrás. Siempre estaban deseando las cosas terrenales. Y Dios quería que ellos fueran diferentes, que en primer lugar tenieran y tuvieran las cosas de Dios en primer lugar. Porque Dios les mostró no solamente su gloria, su poder, su grandeza. Dios quería que ellos fueran un ejemplo para las naciones. Pero ellos tristemente fallaron. Y así de igual Dios quiere que seamos esa luz aquí. Que resplandezcamos, que le anunciemos sus virtudes, que los conozcamos a Él, pero que también seamos obedientes, amén. Y que seamos santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor, amén. Miren lo que dice también aquí, si avanzamos por el tiempo. Porque a los que antes, si vamos a Romanos 8, del 29 al 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces somos llamados a ser conformados a la imagen de Jesús. Amén, a la imagen de su Hijo. Y hablando de ser, esto habla de ser, de la imagen, de ser imprimidos, así como cuando una moneda se imprime. Y también así me recuerda mucho al pensar en eso de las palabras de Gálatas 2:20. Porque debemos de ser como Él. Amén. Y llevar su imagen y reflejar su carácter, reflejar su vida. Y mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya Pablo estaba diciendo que esa vida vieja no existía. Ya Cristo Él se había rendido al Señor. Por eso podía decir esas palabras. Si no nos hemos rendido, no podemos decir esas palabras. Puedes tú decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Estás reflejando la imagen del Hijo de Dios? ¿Qué imagen reflejas? Debemos de reflejar a Jesús, amén. Y es una meta que debemos de aspirar todos, ¿no? Como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Grandes palabras, amén. Pero mire, dice que Él nos ha predestinado, nos llamó, nos justificó por medio de la muerte de su Hijo. Y vamos siendo transformados a su imagen día a día. Tal vez no lo puedes notar tú, pero otros sí. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo tú no dices las malas palabras que otros? ¿Cómo tú ya no caminas en la vida vieja? Tal vez no estás, como te puedo decir, a ese nivel que has entregado todito, pero vas cada día entregando algo. Y eso le agrada a Dios, amén. Miren lo que dice más adelante, del 31 al 32. Romanos 8, del 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? Mire lo que le decía a los romanos. Los romanos estaban pasando por un momento muy difícil. Los romanos estaban pasando por un momento de aflicción, estaban siendo perseguidos, aún sus propiedades se estaban perdiendo. Estaban pasando por muchas cosas inciertas en su vida. Amén. Mire lo que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínate eso, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros si Dios es el que nos defiende? Amén. Y no solamente eso, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios te dio lo más precioso, a su Hijo para salvarte, Él suplirá todas tus necesidades en su tiempo, pero primeramente hay que buscar su reino y su justicia. Si Dios entregó lo más precioso, que era su Hijo, ¿verdad? Eso es lo más grande que Dios te podía haber dado. Y después de eso, la salvación por medio de su Hijo. Y su comunión, y poder ver su gloria y conocerle a Él es un gran privilegio. ¿Qué son las cosas materiales y las cosas de salud? Todo Dios lo va a dar en su tiempo. Amén. Pero tenemos que tener fe en Él. Si nos ha dado lo más importante, que es Dios, amén, que es su Hijo, que es la comunión, que es su palabra, todas esas cosas vendrán, lo que nos falta. Amén.
Y miren lo que dice más adelante, Romanos 8, del 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solamente Él es el que nos justifica, no solamente ya ha pagado por nuestros pecados, el diablo ya nos puede condenar delante de Dios, como hacía con Job, que rodeaba la tierra. Y también con Moisés, que quería, si no vamos a la palabra de Dios en eso. Pero Él es el que nos justifica y que también resucitó. Y además está a la diestra y que intercede por nosotros. Imagínate que si a nosotros nos escuchan nuestras oraciones, que a veces somos infieles, que somos duros, pero ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros. Si a nosotros nos escucha, cuánto más aquel que es santo, cuánto más aquel que está con Él desde el principio. Si a nosotros nos ama y nos escucha, cuánto más a su Hijo amado que ha estado con Él y que intercede por nosotros. Eso te debe de dar un poco de alegría y gozo, saber que Jesucristo intercede por tus necesidades, saber que Jesucristo intercede por tu vida, por tu fe. Y al leer, a veces nosotros leemos la palabra así nomás, pero ¿realmente has entendido eso? Que Él está intercediendo, así como el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. De la misma manera, Él también está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. Miren lo que dice Romanos 8, del 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? ¿Tribulación? ¿Estas tribulaciones que están pasando? ¿O hambre, o desnudez, o algún peligro de espada? Pero dice, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos no solamente vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren lo que dice más adelante.